Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca del monitoreo hemodinámico en sepsis, que básicamente es el monitoreo hemodinámico en casi en cualquier estado de choque. Yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez Suárez, especialista en medicina de urgencias y subespecialista en medicina crítica. Cabe señalar que yo no tengo ningún conflicto de interés. Lo que vamos a ver a lo largo de esta plática, pues vamos a hablar acerca del problema de la reanimación en sepsis, su monitoreo y las conclusiones. Es bien sabido que cuando nosotros estamos reanimando, ya sea en urgencias, en terapia intensiva o básicamente en cualquier servicio de áreas críticas, siempre hay un debate, ¿no? Sobre cuándo reanimar, cuándo no hacerlo, porque actualmente hay varias corrientes, una que es mucho más agresiva versus otra que se basa en el menos es más. Y desgraciadamente el menos es más se ha malinterpretado porque inclusive podemos llegar a la subreanimación. Y esto fue a raíz a ciertos artículos que claramente nos hablan sobre el daño que hace la sobrecarga de líquidos. Cuando nosotros sabemos que la sobrecarga nos va a afectar todos los sistemas a nivel del cuerpo, ya sea el sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, a nivel renal, gastrointestinal, hepático y respiratorio, ¿no? Cada uno de ellos teniendo ciertas repercusiones específicas. Un ejemplo, a nivel respiratorio, pues va a alterar, no va a aumentar, ¿no? El peso pulmonar, va a haber edema pulmonar, va a haber alteración en la difusión de los gases, a nivel hepático también se va a congestionar. Inclusive a nivel abdominal, pues va a aumentar, ¿no? La presión intraabdominal, va a disminuir la compliance, va a haber traslocación bacteriana. A nivel renal también va a sufrir el riñón al disminuir sus flujos y aumentar la presión intersticial. Y no se diga, ¿no? Inclusive a nivel cerebral, donde puede aumentar la presión intracraneal, disminuir la presión de perfusión cerebral. Y a nivel cardiovascular, digo, ya bien sabido, ¿no? Pues prácticamente toda la afección a nivel cardíaca que nosotros podemos encontrar a raíz de la sobrecarga de líquidos. Y por eso se han creado pues ciertos protocolos para la reanimación, ¿no? El famoso ROV, ¿no? Las 4D, donde básicamente se establece qué debemos de hacer, ¿no? Precisamente a la hora de nosotros administrar volumen a nuestro paciente, ¿no? Y entonces cuando se habla sobre este protocolo ROV, que consta de 4 fases, ¿no? Especialmente, ¿no? En el choque séptico, donde R es reanimación, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación, ¿no? Nos ponen ciertos parámetros eh, donde nosotros, pues, claramente tenemos que entender por qué los ponen las guías, ¿no? Inclusive actualmente, si bien este es de 2018, hay algunos parámetros que ya inclusive cambiaron respecto a sus variables, a sus valores, inclusive a su interpretación. Pero básicamente tenemos que entender cuándo nosotros tenemos que reanimar y cuándo nosotros tenemos que evacuar bajo ciertos parámetros a la hora de estar monitorizando a nuestro paciente, ¿no? Entonces, esta tabla, pues la vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, vamos a entender que cada vez que hablamos de un estado de choque, tenemos que hablar del perfil hemodinámico. Y a veces siempre cuando pues estamos, ¿no? Platicando y preguntamos acerca sobre el perfil del estado de choque, especialmente el choque séptico, siempre nos dicen que es un perfil hiperdinámico, ¿no? Y nos muestran esta tabla, ¿no? Ya característica donde nosotros podemos ver cómo se comportan todas las variables de respecto a cada uno de los perfiles, ¿no? Entendiendo que evaluamos la precarga, la poscarga, la contractilidad, ¿no? Parte de los determinantes del gasto cardíaco como tal, ¿no? De hecho, todo parte del gasto cardíaco y después de ahí empezamos a construir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El choque séptico que forma parte del choque distributivo, del estado de choque, vemos, ¿no? Como las presiones de llenado pues van a estar normales o bajas, ¿no? Los volúmenes diastólicos finales igual, bajos,
o normales, las resistencias van a estar disminuidas, ¿no? Y el gasto cardíaco va a estar alto, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, ¿no? También es ciertas variables extras que nosotros podemos, digamos que ver en el cliente de manera clínica, ¿no? Y pues así nos podríamos ir con cada uno de los estados de choque, ¿no? Entendiendo que cada uno tiene diferentes parámetros precisamente de estas determinantes y como tal del gasto cardíaco. Pero tenemos que entender que desgraciadamente no todos los pacientes entran de este rubro, ya que pues unos ya vienen con ciertas patologías o otros ya los encontramos en un estado de reanimación avanzado, donde quizás si ya pasó previamente por algún otro médico, ¿no? O algún otro servicio, quizás las presiones de llenado ya no van a estar bajas, ¿no? Quizás las resistencias ya no van a estar tan bajas de acuerdo a la reanimación, a la administración de vasopresores, por lo cual quizás estos patrones, así como los conocemos, tenemos que tomarlos con pinzas porque dependiendo del estado en que encontremos al paciente, pudiéramos encontrarlos de manera alterada y no significa que no sea como tal puramente un choque distributivo, ¿no? Y entendiendo que también pueden coexistir con otros estados de choque, es decir, puede haber choque mixtos. Entonces, cuando construimos estos, digamos que esta tabla, empezamos siempre por el gasto cardíaco. Y ahora el problema es cómo nosotros vamos a monitorizar ese gasto cardíaco. Idealmente, y a pesar de que muchos no lo crean, realmente el monitoreo invasivo nos ofrece muchas, digamos que es el gol de estándar. Sin embargo, obviamente también el ultrasonido actualmente tendría que ser como la primera piedra angular a la hora de hacer la primera intervención y monitoreo del gasto cardíaco. Pero vamos a ir básicamente de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a empezar con el monitoreo invasivo, el cual se va a dividir en varios, ¿no? Vamos a hablar sobre la termodilución pulmonar y de la termodilución transpulmonar, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de la termodilución pulmonar. Cuando hablamos de la termodilución pulmonar y transpulmonar, quizás pudiéramos ser muy cuestionados. Sin embargo, que inclusive el doctor Monet, el doctor De Backer, ya sabemos, ¿no? Que ellos pues están muy inmiscuidos precisamente en todo esto acerca del monitoreo y reanimación, ¿no? Y uno de los artículos que para mí pues se me hace bastante interesante es este, ¿no? De por qué nosotros deberíamos utilizar estas herramientas en pacientes con choque severo. Y ellos lo exponen de una manera pues bastante clara, donde entendemos que realmente a veces a la cabecera del paciente no es posible medir con presión el gasto cardíaco, pero lo peor que podemos hacer es utilizar indicadores indirectos en tratar de estimar gasto cardíaco y sus cambios mediante la observación de variables hemodinámicas periféricas. Desgraciadamente, ¿no? Los cambios en la diuresis, los cambios en la frecuencia cardíaca y los cambios en la presión arterial no van a ser suficientes en pacientes con choque severo para determinar los cambios del gasto cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la diuresis no se correlaciona directamente con precisamente la expansión de volumen. Los cambios de la frecuencia cardíaca realmente puede ser poco fiable respecto a la respuesta igual a líquidos. Y la presión arterial va a depender de varias cosas como la resistencia arterial y la compliance, ¿no? Dependiendo de, obviamente, del paciente, de la edad, ¿no? De las patologías, etcétera. Así que por sí sola quizás la presión arterial no sea suficiente para monitorizar los pacientes graves con insuficiencia circulatoria. No estoy diciendo que no sirva en su totalidad, porque actualmente hay bastantes estudios, especialmente respecto a la presión diastólica, donde nosotros podemos evaluar ciertos parámetros en pacientes en estado de choque. Cuando nosotros hablamos de la termodilución pulmonar, ya sabemos que la técnica de termodilución va a requerir una inyección estandarizada de bolos con solución salina fría y precisamente cuando nosotros hacemos esa administración de solución salina, va a pasar, ¿no? Obviamente por varios puntos a nivel circulatorio y vamos a detectar precisamente ese cambio de temperatura, ¿no? Esto lo hacemos mediante el catéter de Swan-Ganz o el catéter de la arteria pulmonar.
con un algoritmo o una ecuación, ¿no? De Stuart-Hamilton modificada, donde básicamente, ¿no? Evalúa el volumen que nosotros estamos administrando, la temperatura de la sangre, la temperatura que se hace infusión bajo unas constantes y el área debajo de la curva. Y respecto a esto, nosotros podemos, ¿no? Analizar precisamente todo esto y entender, ¿no? Y ver, ¿no? Cómo cambia precisamente esta temperatura, se analiza bajo esta ecuación y nosotros podemos determinar el gasto cardíaco. Y inclusive dependiendo del contorno, ¿no? De cómo se va construyendo esta curva, nosotros podemos ver si es un gasto cardíaco normal, como en este caso, un gasto cardíaco bajo, donde tiene una pendiente muy pronunciada y de hecho tarda en llegar a cero, y en este caso, si es un gasto cardíaco alto, vean, ¿no? Muy rápido es el punto en el que llega a cero, a diferencia de este, y podemos inclusive solamente ver por la curva cuando nosotros estamos haciendo la termodilución, estimar el gasto cardíaco o cómo es el gasto cardíaco, ¿no? No, ya aquí estamos ante un monitor donde precisamente estamos haciendo termodilución pulmonar mediante, ¿no? Termodivisión fría y vemos precisamente, ¿no? Cómo se está comportando el gasto cardíaco en este paciente. Este sería prácticamente el gol estándar e inclusive ha ido avanzando. Es importante entender que nosotros tenemos que hacer varias mediciones, ¿no? De descartar algunas, sacar el promedio para valorar adecuadamente el gasto cardíaco. Sin embargo, obviamente también puede haber ciertas alteraciones que modifiquen precisamente la medición, que se pueden sobreestimar, que se pueden subestimar, ¿no? En este caso, la sobreestimación puede ser por cortocircuitos intracardíacos, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cambios, ¿no? En el volumen de inyección, que sea pues muy pequeño el volumen, que no sea el estandarizado, que la temperatura tampoco sea adecuada, que sea más alta que la referencia. ¿Cómo lo podemos subestimar, no? Pues en estados de alto flujo, especialmente pues cambios de temperatura de la arteria pulmonar. Las valvulopatías también pueden afectar, ¿no? Especialmente la insuficiencia tricuspidea, más allá que la pulmonar, si bien la pulmonar altera la curva, pudiera ser la medición todavía precisa. Y otros factores que incluyen también pues errores técnicos, como una sincronización inadecuada con el ciclo respiratorio, como una variabilidad en la técnica de inyección, pudiera generar que nuestro gasto cardíaco medido no sea el adecuado, ¿no? Teniendo estos bemoles. Sin embargo, la termodilución sigue siendo el gol estándar hasta estos momentos. Inclusive actualmente ha cambiado porque a veces ya no es necesario administrar precisamente estos bolos de solución fría. Actualmente existe la termodilución semicontinua, inclusive algunos la mencionan como pues continua, básicamente, donde ya el catéter, ¿no? De la arteria pulmonar ya tiene un filamento calefactor y proporciona medición automatizada semicontinua del gasto cardíaco. Lo único malo es que pues sí llega a tener cierto retraso, por lo cual los cambios abruptos pudiera no detectarlos y obviamente pues eso se va atenuando precisamente con los sensores pues presente de la saturación venosa mixta, y que se calibra mediante esta también para precisamente mejorar la estimación de todas nuestras mediciones. Estos aparatos han venido, obviamente, han ido cambiando, inclusive actualmente las nuevas generaciones también evalúan el contorno de la onda de la pulmonar, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Por lo cual quizás va a ir evolucionando la tecnología para que todavía sea más exacto. Entonces, la termodivisión pulmonar, el cateterismo de la arteria pulmonar, a pesar de que en años anteriores había sido muy estigmatizada, especialmente a raíz de ciertos artículos, actualmente pareciera recobrar precisamente la importancia respecto al monitoreo mediante esta herramienta. No quiere decir que no tenga ciertos, digamos que altibajos, especialmente las cuestiones de que también pudiera tener ciertos errores de medición y que en otros pacientes quizás no sea lo ideal y que definitivamente
No necesariamente a todos los pacientes hay que monitorizarlos mediante estos dispositivos. Son pacientes que tienen indicaciones precisas donde nosotros vamos a colocar precisamente estos catéteres, pero definitivamente no es una herramienta que esté en el olvido. Al contrario, de su auge ha empezado nuevamente, por lo cual es una herramienta muy importante en el día a día. Cuando hablamos de la termodilución transpulmonar, te utiliza el mismo sustento de la inyección de solución fría, ¿no? Y aquí la diferencia es que no se va a inyectar, ¿no?, en la aurícula derecha, sino en una vena central. Y la temperatura no se va a medir en la arteria pulmonar. Aquí, al contrario, se va a medir en una arteria sistémica. Vean, ¿no? Aquí se ve el catéter, ¿no? En una vena central. Y aquí está en una arteria sistémica, de preferencia del mismo lado. Igual, aquí está el termistor. Se va a infundir bajo cierta temperatura, donde se va a detectar precisamente e igualmente el mismo cambio de temperatura de un punto A a un punto B. Y además va a estar un transductor de presión monitorizando el contorno de la onda de la arteria pulmonar. Y básicamente aparte de que nos va a dar el gasto cardíaco, va a estar calibrada precisamente por termodilución transpulmonar. Y la termodilución transpulmonar también va a utilizar el mismo principio que la termodilución pulmonar bajo el principio de Stewart-Hamilton. Ahora, aquí la diferencia, pues básicamente es que el análisis de la onda, hay dos puntos que se evalúan de manera importante, ¿no? El tiempo de tránsito medio o tiempo de medio de tránsito, ¿no? En general es más reconocido el tiempo de tránsito medio y el tiempo dependiente descendente exponencial, ¿no?, que evalúa diferentes partes del área bajo la curva. Y vamos, de acuerdo a esto, a estimar ciertas cosas, ¿no? El primero, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, el volumen térmico intratorácico, que básicamente es el tiempo de tránsito medio por gasto cardíaco. Entonces, básicamente estamos evaluando el volumen que hay total aquí dentro del tórax, ¿no? Dentro del tórax. Del otro lado, vamos a medir el volumen térmico pulmonar. El volumen térmico pulmonar, ¿no?, es el tiempo dependiente exponencial por el gasto cardíaco. Y ahora básicamente vamos a evaluar cómo se encuentra el volumen a nivel pulmonar, precisamente sin el corazoncito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros restamos este de este, ¿no? El volumen térmico intratorácico menos el volumen térmico pulmonar? Pues ahora sí, lo que vamos a ver es el volumen diastólico global, básicamente lo que se encuentra en las cuatro cavidades, y ese sería un indicador de precarga, ¿no? Aquí la única desventaja es que nosotros no podemos estimar si es precarga derecha o precarga izquierda. Ese sería uno de sus principales, pues de los puntos débiles que pudiera tener, ¿no?, en cuanto a la evaluación de precarga. Ahora, ya sabemos, ¿no?, que si nosotros le sumamos ese 25%, ¿no?, Eh, es decir, si multiplicamos 1,25 por el volumen diastólico final global, nosotros vamos a ver o vamos a estimar el volumen sanguíneo intratorácico, ¿no? Es decir, también tomando en cuenta la circulación que se encuentra aquí dentro del tórax, ¿no? Ya que estamos aquí, ya que conocemos estos dos parámetros, si nosotros restamos el volumen térmico intratorácico y le restamos el volumen sanguíneo intratorácico, entonces ahora sí podemos sacar cuánto es el agua pulmonar extravascular. Y eso es bien importante precisamente, pues, para nuestra reanimación. Y ahorita vamos a entender por qué, ¿sí? Los puntos de corte se los dejo aquí adelante, ¿no? Especialmente el volumen telediastólico global, ¿no?, que como les dije es un indicador idealmente de precarga, sin diferenciar precisamente si es izquierda o es derecha, ¿no? Y podemos evaluar precisamente el agua pulmonar extravascular, que precisamente cuantifica el edema pulmonar. Y aquí vamos a hacer una diferencia, ¿no? Aumenta en el edema hidrostático, ¿no?, y en el SDRA, pero ahorita vamos a meternos en este otro valor, ¿no?
más adelante para que entendamos cómo podemos diferenciar, ¿no? Precisamente de CDRA de precisamente un edema agudo pulmonar, ¿no? Ahora, vamos a ver el monitoreo mínimamente invasivo. Ya vimos que la termodilución transpulmonar y la termodilución pulmonar son los estándares de oro para precisamente el gasto cardíaco. Sin embargo, también se ha puesto de moda el análisis del contorno de la onda arterial. Nosotros tenemos varios dispositivos como estos, muy bonitos, ¿no? Que aparte tienen ciertos transductores que nos van a ayudar precisamente al monitoreo hemodinámico. Existen los sistemas calibrados y los sistemas no calibrados. Este que ven aquí es un Hemosphere, ¿no? Con un sensor de FlowTrack que básicamente estima el gasto cardíaco a partir de la desviación estándar de la presión arterial, ¿no? Analiza precisamente todo eso con actualizaciones algorítmicas cada 20 segundos y pues como les dije, estima bajo el contorno de la onda, ¿no? Precisamente el gasto cardíaco. Sin embargo, no es un dispositivo calibrado. Un dispositivo calibrado sería, por ejemplo, ¿no? Pico, mediante el monitor Pulsion, que aparte de combinar, ¿no? Como ya vimos, el contorno de la línea arterial, ¿no? Es calibrado mediante termodilución transpulmonar, lo cual pues mejora su rendimiento, ¿no? Otros, ¿no? Como Litco Plus, utiliza una dilución de litio para calibrarlo y el análisis de potencia de pulso, perdón, adecuado, especialmente porque este solamente requiere un acceso venoso periférico. Y mediante, obviamente, ciertos algoritmos pueden estimar el gasto cardíaco, ¿no? Obviamente también tienen limitaciones como arritmias, como patologías de la aorta, la alta vasoactividad, los shunt intracardíacos, relajantes musculares no despolarizantes y la terapia de litio, ¿no? Especialmente cuando estimamos por el LiTCO Plus. Entonces, básicamente sí también tienen alteraciones y de hecho, se dice que es una presión aceptable cuando el error porcentual es menor de 30 respecto, obviamente, al catéter de la arteria pulmonar y la termodilución transpulmonar, ¿no? Entonces, como les dije, el gol estándar siempre va a ser pues la termodilución y contra eso siempre se comparan este tipo de monitores. Ahora, el monitoreo no invasivo, básicamente, se basa en bioimpedancia y bioreactancia, donde, pues, obviamente tiene que ver con la aplicación de una corriente y la recepción de la misma para estimar y también evaluar el contorno de la onda de la aorta, el famoso CHITA, ¿no? Aquí estamos haciendo unas pruebas con ese monitor donde estamos haciendo una prueba de respuesta a volumen. Vean, aquí también está el contorno de la onda y de hecho dan muchísimos parámetros. Desgraciadamente, si estamos evaluando, ¿no? Prácticamente estos términos de bioimpedancia, biorreactancia, todo lo que interfiera con estos cambios, ¿no? Estos cambios de corriente, como lo podría ser pacientes que tienen, pues, sobrecarga, que tienen dispositivos en el tórax, etcétera, ¿no? De hecho, son varios. Va a alterar precisamente la medición del gasto cardíaco, por lo cual este es uno de los, digamos, peores equipos para medir precisamente o estimar gasto cardíaco, ¿va? Y no lo digo yo, ¿no? De hecho, este es un artículo bastante reciente donde precisamente se valoran los monitores de gasto cardíaco en choque séptico y vemos, ¿no? Pues a quién los pusieron a prueba, ¿no? Es una revisión sistemática, un metaanálisis de 26 estudios, fueron 1.323 pacientes. Los métodos de referencia claramente es Swan-Ganz, ¿no? Transfusión transpulmonar y ojo, ¿no? Otro de los puntos muy fuertes de esto es la ecografía, ¿no? Entonces, estos son los métodos de referencia y contra eso se compararon a estos monitores. El error porcentual aceptable, ya lo sabíamos, menos del 30%, ¿no? Precisión, tiempo de respuesta y capacidad de tendencia, ¿no? Que tuvieron una concordancia más del 90%. Ahora, vean, de manera global, ¿no? Vean, su error porcentual fue de 49,4, ¿no? Es decir, es preferible lanzar una moneda al aire y yo digo, pues tiene un gasto cardíaco de 5 y el otro dice tiene un gasto cardíaco de 2.
y es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente el 24% de los dispositivos cumplieron con error porcentual del menos de 30. ¿Quiénes fueron los que tuvieron mejor desempeño? Obviamente, aquellos que tenían el análisis del contorno mediante un sistema calibrado, ¿no? Obviamente, pues Pico, ¿no? Con terminación transpulmonar y EB1000, seguramente ese monitor que es de generación anterior al Lemosphere, con su, pues, transductor, me imagino que es el Volume, precisamente para que estuviera calibrado, ¿no? Los de peor desempeño, como ya les había comentado, son los no calibrados, ¿no? Específicamente, ¿no? La bioimpedancia y la bifractancia tienen un error porcentual más del 52%, no sirve, ¿no? Definitivamente no sirve para estimar gasto cardíaco en la población crítica, así que pues será muy bonito, pero realmente su presión es básicamente muy mala, ¿no? Lo mismo quizás suceda con el famoso FLOTAC, ¿no? Que también no tiene un adecuado desempeño, pero lo que sí es importante entender es que definitivamente para gasto cardíaco, dispositivos de referencia, catéter de la arteria pulmonar, termodulación transpulmonar, el ultrasonido y quizás, ¿no? Aquellos dispositivos que son calibrados. Cuando hablamos de la ecocardiografía, que es bastante, digamos que no invasivo a la hora de hacer el monitoreo hemodinámico, y por eso es actualmente una de las herramientas que nosotros nos permite estimar el gasto cardíaco de una manera adecuada y sin hacer tanto daño, ¿no? Es decir, yo creo que inicialmente el monitoreo hemodinámico siempre debería iniciar con la ecografía, ¿no? Y en ciertos escenarios, definitivamente, cuando tenemos que hacer una estimación de gasto cardíaco en un grupo de pacientes quizás muy graves, ¿no? Pacientes con choque mixto, algunos, ¿no? Ese término de choque indiferenciado, etcétera, pacientes con cirugía cardíaca, pudiéramos utilizar dispositivos invasivos. Así que no está peleado inclusive uno con el otro. Eso definitivamente, inclusive las últimas guías dicen que no se pelean, que al contrario, debería de hacer sinergia con todas estas herramientas para hacer un mejor monitoreo. Ahora, cuando nosotros tenemos el ultrasonido, pues nosotros hacemos un eje para externar largo, ¿no? Y ya que tenemos nuestro eje para externar largo, vamos a medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? El cual obviamente pues, se va a medir, ¿no? A nivel subvalvular aórtico. Nosotros vamos a hacer la medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y con esta fórmula, que básicamente es el tracto al cuadrado por 0,785, nosotros vamos a dar con el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ahora ya tenemos nuestra área. ¿Y qué nos falta? ¿No? Saber qué es lo que está pasando por ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es medir la integral velocidad-tiempo. Ahora lo hacemos en una ventana 5 cámaras, eh, igual al nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y trazamos precisamente, ¿no? El ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo y teniendo básicamente esas dos variables más la frecuencia cardíaca, nosotros podemos sacar nuestro gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ya teníamos nuestra área. Ahora tenemos nuestra integral, vemos el flujo que está pasando por esa área y con eso nosotros vamos a estimar el volumen sistólico. Ya que tenemos nuestro volumen sistólico, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y sacamos el gasto cardíaco, ¿no? Es decir, solamente necesitamos dos ventanas para sacar nuestro gasto cardíaco. Disculpen el video, pues básicamente lo estaba haciendo a una sola mano, así que obviamente tanto la digamos que la toma del ITB, así como el trazado del mismo, puede ser incorrecto, ¿no? Así que no se preocupen, estoy totalmente consciente de la mala medición que hice en ese momento, solamente solo para ejemplificar precisamente la medición. Ahora, aquí desgraciadamente radica muchas cosas, porque a raíz del boom del ultrasonido, y les digo, yo también soy pro ultrasonido y también soy pro de otro tipo de monitoreo,
les digo, no está peleado uno con otro, también tenemos que ver las desventajas. Y les vuelvo a repetir, no solamente pasa aquí en México, en otros países de Latinoamérica, esto pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuando estamos ante un paciente grave y aunque sepamos de hacer los ultrasonidos, rara vez se hace de manera continua y de hecho es poco probable que se haga una monitorización continua real, ¿no? Hay distancias de entre un tiempo A y un tiempo B, por lo cual es muy raro que hagamos una monitorización continua. La calidad de la imagen condiciona muchos errores de medición. eh, es común, bastante común, evaluar mal el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende mal el área, y esto hacer un error exponencial acerca del volumen sistólico, por lo cual inclusive muchos actualmente lo que preferimos es evaluar el ITB, ¿no? Entendiendo que el ITB, de acuerdo a la literatura, más o menos es de 18 a 22, ¿no? Entonces, preferible medir el ITB que a las mediciones del gasto cardíaco, ¿no? Este ITB que nosotros estamos viendo en esta imagen, ¿va? Entonces, el ultrasonido es muy bonito, claro que sí, sin embargo, digo, en todo el mundo pasa que realmente no hacemos monitorización continua y los errores de medición nos pueden llegar a no hacer una adecuada estimación del gasto cardíaco. Respecto al taller de gases, híjole, aquí es un poquito complicado porque me voy a meter en mucha discusión, así que lo voy a tomar solamente por fuera. Taller de gases de manera indirecta, nosotros pudiéramos estimar, no el valor específico, pero quizás pudiéramos estimar cómo se encuentra ese gasto cardíaco, si está alto, si está bajo, ¿no? Mediante ciertos valores gasométricos, ¿no? Con sus bemoles, ¿no? Es decir, la saturación venosa mixta y la saturación venosa central tienen tantos bemoles como, pues básicamente que depende de sus determinantes, desde la saturación de oxígeno, desde el consumo, desde la hemoglobina y propiamente el gasto cardíaco para decir que la saturación venosa central solamente es gasto cardíaco. Ojo, no estoy diciendo que no se utilice, al contrario, yo también soy pro de utilizar este tipo de variables. Lo mismo pasa con la entrega, ¿no? De CO2, ¿no? Esta es diferencia venoarterial de CO2. El lactato definitivamente actualmente ya no se puede considerar un indicador quizás de hipoperfusión, pero sí es un indicador en las primeras horas, ¿no? Inclusive de mortalidad, con tomarse con pincitas si es un indicador de hipoperfusión en las primeras horas, inclusive es un indicador de metabolismo después de las 24 horas, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces hay que saber interpretar cuándo, a quién y por qué tomar este tipo de talleres gasométricos. No quiere decir que nos sirvan, solamente hay que saber interpretarlos y entender que a ciertos pacientes son candidatos a hacer un monitoreo mediante estas variables. Y no lo digo yo, y no es porque quizás mi escuela utilice este tipo de variables, sino básicamente, inclusive en las últimas guías europeas, ¿no? De terapia intensiva, acerca de la evaluación y el monitoreo del choque circulatorio. Vean, ¿no? Pacientes, ¿no? Debemos, ¿no? De evaluar quizás la saturación venosa mixta, la diferencia venoarterial de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Niveles de evidencia sumamente bajos, sí, claro, ¿no? No todos los niveles de evidencia nunca son los óptimos para este tipo de cuestiones. Sin embargo, todavía está en tendencia, no olvidar obviamente las cuestiones clínicas como tiempo de llenado capilar, que ahorita con el Andromeda Shock 2 igual es como el boom y no es algo que desconozcamos, ¿no? El Motley o muchas otras variables clínicas de perfusión, ¿no? Quiero decir que el monitoreo no debe de ser solamente aislado, ¿no? No debe ser o nos debemos de casar con una variable única, ¿va? Tenemos tantas herramientas que debemos de ver precisamente cómo hacer este monitoreo seriado, ¿eh? Y el monitoreo gasométrico todavía no está peleado, ¿va? Entonces, hasta aquí solo hemos evaluado, desgraciadamente, gasto cardíaco. Ahora vamos con las presiones de llenado. Cuando hablamos de presiones de llenado,
obviamente pues nos tenemos que ir a la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿no? Que de manera indirecta nos han dicho que pues son subrogados y no fidedignos, eso es cierto, de la presión de la aurícula derecha y la presión de la aurícula izquierda, y estos pudieran ser, ¿no? Igual, un subrogado de la presión telediastólica final, y antes inclusive se considera de volumen telediastólico final de ambos ventrículos, depende de cuál sea la herramienta que estamos utilizando. Esto hay que tomarlo con pincitas. ¿Por qué? Porque estas presiones de llenado tienen ciertas variantes o ciertas causas que pueden modificar tanto su valor como su interpretación. ¿No? Ahora, cuando hablamos de la presión venosa central, ¿no? Pues es una presión intravascular, ¿no? En el sistema de la vena cava central, cerca de la aurícula derecha. Y como les dije, es como un subrogado de la presión de la aurícula derecha, ¿no? Y quizás un subrogado de la presión diastólica final del ventrículo derecho, ¿no? Por eso se consideran presiones de llenado, porque, pues obviamente si la presión dentro de la aurícula está alta, ¿no? Uno pudiera pensar que pues es porque pues hay mucho, ¿no? Pero no necesariamente es así. Realmente quizás lo que podríamos entender y el mensaje que les quiero dar es que nos habla mucho de cómo se está comportando ese ventrículo derecho, ¿no? Y no crean que eso es algo nuevo, ¿no? Desde 1966, Ryan y Howland ya habían mencionado, ¿no? Que la PVC refleja la competencia miocárdica más que el volumen sanguíneo. Así que tampoco es nada nuevo. La cuestión es que hemos sabido o hemos malinterpretado su uso. Eh, Hay una plática pues, extra de PVC. Voy a hacer una cuestión más resumida, ¿no? Porque hablar de la PVC me tardaría mucho más tiempo. Es importante saber qué es, cómo y cuándo medir, ¿no? Generalmente puede variar sus valores dependiendo si es ventilación espontánea o si es ventilación mecánica. Y siempre, siempre se debe de medir, ¿no? En el punto flebostático se tiene que medir idealmente con un transductor de presión más allá de un PVCímetro. Yo sé que es difícil, pero lo ideal sería así. Y bien importante, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Un punto medio a nivel de la aurícula derecha, la distancia vertical de 5 centímetros por debajo del ángulo externo, y así en negritas, por eso lo pongo, al final de la expiración, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la PVC? Pues la resistencia del pericardio, la distensibilidad diastólica del ventrículo derecho y la presión intratorácica, ¿no? Entonces, básicamente hay muchas cosas que pueden modificar la PVC, ¿no? Y obviamente la PVC y su relación con gasto cardíaco va a depender obviamente de la presión media sistémica y del volumen circulante efectivo. ¿No? Entonces, ¿por qué se mide al final de la expiración? Muy sencillo, ¿no? Aquí nos vamos a meter en algo que se llama presión transmural. La presión transmural sabemos que es la diferencia de una presión interna menos la presión externa. En este caso, la presión interna sería la presión de la aurícula derecha menos la presión del pericardio, en ausencia de patología del pericardio. Entonces vamos a cambiar, ¿no? Va a ser la fórmula de la presión de la aurícula derecha menos la presión pleural. Y nosotros sabemos que al final de la expiración la presión pleural va a tender, ¿no? A, pues, un ejemplo, a cero. Y entonces básicamente, pues estamos midiendo la presión de la aurícula derecha, ¿no? Inclusive, ¿no? Esta diapositiva que me robé del doctor Pinsky, podemos ver precisamente, ¿no? Cómo son los cambios de la PVC, pacientes ventilados y pacientes con respiración espontánea, ¿no? Su efecto en la presión de la aurícula derecha, del volumen sistólico, la presión pleural, ¿no? Y cómo se comporta la PVC. Inclusive en pacientes ventilados, ¿no? Como ya vimos esto, que hay un cambio, idealmente tendríamos que evaluar el índice de transmisión y posteriormente evaluar la presión transmural, ¿no? De la PVC y de la uña, mediante estas fórmulas que fueron estudiadas, ¿no? Inicialmente el índice de transmisión, ahí por el año 2000, si no me equivoco, fue el doctor Tebull,
y posteriormente pues se aplicó, ¿no? Para evaluar la presión transmural de la cuña, ¿no? Y se subrogó a la de la PVC. Es decir, cuando tengan un PIB alto, ¿no? Idealmente tenemos que evaluar cuánto se está transmitiendo y valorar precisamente esa presión venosa central transmural, ¿no? ¿Dónde se tiene que medir? Ok, bueno, no nos vamos a meter tanto en las ondas, aquí se las pongo. Recuerden que hay una onda A, una onda C, una X, una B y una Y que va a cambiar, que nos habla precisamente de parte del ciclo cardíaco. Y en este caso, ¿dónde se tiene que medir? ¿No? En la onda C, ¿no? Si tenemos un electro, pues ahí en la R, ¿no? Ahí idealmente tenemos que medirlo al final de la expiración para que nosotros podamos estimar adecuadamente la PVC. ¿Va? Ahora, siempre es muy importante que cuando estamos en esto, eh, ¿qué sucede? Muchas veces me dicen, doctor, hay que pasarle volumen porque la cama está así como de este lado, está colapsando, eh, está chiquita, ¿no? Y así, ¿no? Creo que hemos malinterpretado precisamente a la cava, la medición de la cava, más allá de una variable de respuesta a volumen, nos sirve para estimar la PVC, porque, como ya les dije, requiere de un PVCímetro, requiere de un catéter venoso central, ¿no? Si no lo tenemos, lo podemos hacer definitivamente por ultrasonido, y para eso definitivamente nos sirve la vena cava. ¿Cómo es así, no? Pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos que medir su diámetro tanto en inspiración como en expiración. Y de acuerdo a sus valores, nosotros podemos valorar precisamente tanto la colapsabilidad como la distensibilidad, ¿no? De acuerdo a las diferentes fórmulas que podemos encontrar en los diferentes textos, ¿no? Y si está extubado, si está intubado precisamente esa colapsabilidad y distensibilidad, ¿no? Anteriormente esto lo asociábamos demasiado a lo que era respuesta a volumen. Actualmente, sabemos que un paciente con una cava muy grande y que no colapsa, la PVC va a estar entre 10 y 20, es decir, 15. Un paciente que tiene una PVC, digo, perdón, una cava muy chiquita, menor a 2,1 y que colapsa, pues va a tener una PVC de entre 0 a 5, es decir, 3. Y ahora valores intermedios, es decir, o la cava está chiquita, eh, pero no colapsa, o la cava está grande, pero colapsa, son valores intermedios de 5 a 10, eh, es decir, 8. Entonces, para eso sí nos sirve la cava. La cava nos sirve para estimar la PVC. Y si no tuviéramos inclusive que no se vea la cava, nosotros también lo podemos estimar mediante ultrasonido cardíaco, ¿no? En este caso, tendríamos que ver o enfocarnos al ventrículo derecho, sacar su relación, su EA más de 2,1 o una relación E' más de 6, ¿no? O en este caso que a nivel del Vexus, ¿no? De D sea mayor que S en la hepática. Entonces, si tiene estos valores, pues podemos estimar, si, inclusive si en la cava, si nuestra PVC está o nuestra presión de la aurícula derecha está alta o está baja, ¿no? Esos serían unos subrogados para aquellos si vemos que la vena cava es indeterminada, ¿no? Y van a decir, ¿por qué tanto le tira el doctor a la PPC? Pues muy sencillo, porque no solamente no se ha, más bien se ha demostrado que tiene muchas limitaciones, muy similar inclusive a otras variables de respuesta a volumen, pero que creo que de todas pudiera ser como de las peorcitas para evaluar precisamente, ¿no? De, aquí lo pone, ¿no? De las peorcitas para evaluar respuesta a volumen, igual el doctor Monet, van a ver que lo ponemos mucho aquí, pero pues es el que ha más estudiado esta parte, ¿no? Entonces, no es que yo le tire, es la evidencia dice no, no por la vena cava vayas a pasar el de volumen, ¿no? La cava nos ayuda a estimar la presión venosa central, que es un subrogado de la presión de la aurícula derecha, ¿no?
Aquí ya no bueno, en sepsis, bueno, estuvo muy de moda precisamente estos algoritmos, ¿no? De Rivers, ¿no? De primero llevarle una PVC tal, luego una MAP, luego una saturación venosa central y así, y vamos por objetivos. Ya sabemos que eso no funcionó muy bien, ¿no? Inclusive Marie, que también ha sido muy controvertido, pues en sus estudios demostró básicamente, precisamente que la PVC para evaluar respuesta a volumen, pues es del 56%, es lo mismo, no mejor que lanzar una moneda al aire. Lo que sí es importante es entender que la PVC sí nos sirve para muchas otras cosas, ¿verdad? Una de las más importantes, pues, es para evaluar el retorno venoso. No me voy a meter tanto en esto, porque digo, esta plática podría hacerse grande. Este es el estudio original de Starling, donde básicamente hizo un sistema donde pues hacía circular la sangre hacia el corazón, ligando ciertas vasos, ¿no? Del callado y demás. Y en este circuito cerrado, pues tenía esta válvula y dejaba fluir la sangre y veía que precisamente todo lo que entraba salía, ¿no? Y eso inclusive lo llamó gasto cardíaco, pero también se dio cuenta que cuando abría muy grande totalmente esta válvula, pues no lo podía manejar, ¿no? El corazón, es decir, que tenía un límite, ¿no? Y entonces él mismo dijo, ¿no? La presión de la aurícula derecha aumentó como consecuencia del mayor retorno de la sangre del corazón. El corazón definitivamente podía acomodar cantidades variables del retorno de la sangre, pero llegaba a un límite fisiológico. Y a medida que el retorno de la sangre pasó más allá del límite, el gasto cardíaco, en lugar de aumentar, disminuyó. Posteriormente, Guyton, ¿no? En el 68, empieza a ver, ¿no? En una de las tantas teorías del retorno venoso, porque hay también bastantes, donde, pues vean, ¿no? Entendiendo las determinantes de Guyton, ¿no? Una de las más importantes es ese delta de presiones, que incluye precisamente la presión de la aurícula derecha. Vemos cómo mientras más aumentaba la presión de la aurícula derecha, menor era el retorno venoso, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues entendemos que nosotros cuando hablamos de retorno venoso y entendemos que todo lo que entra sale, pues el retorno venoso es igual a gasto cardíaco, ¿verdad? Y a la diferencia, al delta entre la presión media sistémica o presión de llenado sistémico, menos la presión de la aurícula derecha entre las resistencias del sistema venoso, ¿no? Básicamente este delta de presiones nos va a ayudar precisamente a que, pues, eh, va a ayudar precisamente a que este gradiente de presiones favorezca el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Y de ahí salió uno de los artículos también más interesantes, desde el cual nosotros evaluamos el volumen mediante la PVC y no como respuesta a volumen, sino un indicador de tolerancia. El doctor Secón y colaboradores, ¿no? Vean, ¿no? Cómo eran los cambios de la presión de llenado sistémica, ¿no? En pacientes que se ponían bajo retos de volumen. Y aquí lo importante y lo más interesante fue, ¿no? Que aquellos pacientes respondedores, el retorno venoso también se veía favorecido, es decir, le pasaban volumen y siempre que pasan volumen la presión media de llenado sistémico aumenta, pero en este caso la PVC no aumentaba, quizás se mantenía. Y entonces si aumenta una y la otra se mantiene, pues el gradiente es favorable al retorno venoso. Por otro lado, los no respondedores se dieron cuenta que precisamente ese retorno venoso se mantenía. Y entonces, ¿por qué se mantenía? Pues muy sencillo, porque si nosotros al pasar volumen y aumentar esta presión de llenado sistémico y al mismo tiempo también aumentaba la presión de la aurícula derecha, porque el ventrículo derecho era incapaz precisamente de manejar ese volumen, pues no se generaba ese delta de presiones y por ende el retorno venoso no era favorable y también concordaba que pues eran pacientes no respondentes. Quiere decir que nosotros cuando pasamos volumen y vemos que nuestra presión de la aurícula derecha pues, se va por los cielos, significa que el ventrículo derecho no es capaz de tolerar ese volumen y que quizás tengamos un poquito más de cuidado y no dar tantas cargas de volumen. Por eso, más allá de respuesta a volumen, es una medida de tolerancia, ¿sí?
por lo cual una PVC alta tenemos que descartar muchas causas, ¿no? Desde intravasculares, extravasculares, ¿no? Donde pues nos pueden alterar precisamente eso. Y no quiere decir que no la midamos, al contrario, tenemos que medirla para quizás evaluar el retorno venoso desde la forma de Guyton, pero también para evaluar precisamente esa tolerancia, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la presión de la arteria pulmonar, que se mide mediante el catéter de Swan-Ganz. Y igual, ¿no? Esta como la C casi no se ve, pues idealmente se tiene que medir al final de la onda A, al final de la expiración, igual, para cuando vemos, y la misma situación, cuando las presiones pleurales son mínimas, por eso, por eso de la presión transmural, ¿no? Idealmente se tienen que hacer mediciones repetidas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que esta nos va a estimar la presión de la aurícula derecha. Entonces tenemos que ver precisamente tanto un lado del corazón como el otro lado del corazón. Y aquí, pues si no tenemos precisamente un catéter de la arteria pulmonar, también lo podemos hacer mediante la, precisamente mediante ecocardiografía. ¿Y cómo? Mediante las famosas Doppler tisular, ¿no? Y los flujos de la transmitrales, ¿no? Mediante la fórmula de Nagel, nosotros podemos estimar la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿no? Mediante esta fórmula, las cuales se las dejo aquí, ¿no? Básicamente necesitamos la apical, luego las E primas, tanto laterales y mediales o septales, hacemos un promedio de estas dos, sacando la E prima promedio, y luego bajo esta fórmula, donde la E entre la E prima promedio que sacamos aquí, la multiplicamos por 1.24 más 1.9, y ahí tenemos nuestra presión de oclusión de la arteria pulmonar. Eh, Cuando hablamos de termocentros pulmonares, ya les había explicado esta diapositiva, pero aquí también algo muy importante, porque esta herramienta aparte nos da algo que se dice algo que es el índice de permeabilidad vascular pulmonar, ¿no? Cuando está menor de 3, ¿no? Nos puede diferenciar de un edema hidrostático versus un SIRA. Quiere decir que cuando sea mayor de 3 es, eh, es más allá de un edema hidrostático. Cuando es menor de 3 es un edema hidrostático y más allá de 3 es porque está aumentada la permeabilidad vascular pulmonar, ¿no? Eso pasa más en el SIRA. Entonces, en este caso, pues podemos ver diferentes tipos de monitoreos donde precisamente podemos discernir si es IRA o no es IRA. Ahora, ¿también lo podemos hacer mediante su ultrasonido? Sí, definitivamente. Inclusive de acuerdo a la cantidad de líneas B, el grosor y así pudiéramos estimar cómo se está comportando nuestro pulmón, ¿no? Por lo cual, también utilizamos métodos muy invasivos para evaluar tanto la sobrecarga, ¿no? Eh, que pudiéramos estar generando a la hora de reanimar a un paciente, inclusive valorar si es un proceso infeccioso, ¿no? O si quizás es un proceso más desarrollado, más relacionado, ¿no? A un SDRA. Ahora, cuando hablamos de poscarga, pues tenemos que hablar de precisamente de resistencias. Y pues si utilizamos la ley de Ohm, pues nosotros podemos ver, ¿no? Mediante esta fórmula, que es básicamente el delta de presiones sobre el flujo, en este caso gasto cardíaco, si es la PAM menos la PVC o la presión de la aurícula derecha entre gasto cardíaco, sacamos las resistencias vasculares sistémicas, obviamente multiplicarla 80 para sacarlo en dinas, y lo mismo pasa, ¿no? Porque vamos a necesitar las resistencias pulmonares, en este caso, ahora tomando en cuenta la presión arterial pulmonar media, media pulmonar, menos la cuña, entre gasto cardíaco. Estas dependerán, ¿no? Muchos si les gusta multiplicarlo por 80 para transformarlo en DINA, sin embargo, actualmente casi todas las guías pues no lo multiplican por 80 porque las resistencias vasculares pulmonares generalmente las utilizan en unidades GUS, ¿no? Que idealmente deberían de ser menor a 2. Ahora, me va a decir, no tengo un catéter de la arteria pulmonar, pues también lo podemos hacer mediante ultrasonido. ¿Cómo? ¿No? En este caso, nos vamos al jet de insuficiencia tricuspidea y aquí podemos hacerlo mediante fórmula de Bernoulli y sacar la sistólica pulmonar, ¿no? Aquí haciendo la medida, ¿no?
como muchos lo llaman en este flan, ¿no? Y sacar precisamente la presión sistólica de la arteria pulmonar. La diastólica y la media, si nosotros evaluamos el, si hay una insuficiencia de la válvula pulmonar y nosotros le sacamos con el Doppler continuo igual de este jet y evaluamos en este punto y en este punto la presión media y la presión diastólica igual, entendiendo que es mediante fórmula de Bernoulli y sumándole la presión de la aurícula derecha. Y con eso podemos sacar la sistólica, la diastólica y la media pulmonar. Ahora no tenemos eso. Ok, es un poquito más complicado, pero podemos sacar las resistencias mediante igual el jet de la insuficiencia tricuspidia entre el ITB del tracto de salida del ventrículo derecho por 10 más 0,16 y esto nos va a dar las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Medidas en unidades. Ahora, ya tenemos precarga, ya tenemos la poscarga, ya tenemos gasto cardíaco, ya construimos nuestro tabla y ahora el problema va a ser cómo vamos a evaluar la respuesta a volumen. Ok, bien, si bien el análisis del contorno de la onda para evaluar gasto cardíaco está muy en discusión, una cosa es esto y otra cosa es algo que se llama variabilidad de volumen sistólico y variabilidad de presión de pulso. Y me van a decir, es que nosotros pues no tenemos línea arterial. Idealmente todos los servicios en áreas críticas, ya sea urgencias, terapia intensiva, interna o anestesio, deberíamos de tener este tipo de herramientas, ¿no? Mediante, obviamente, el análisis del contorno, ¿no? La parte del fenómeno de Winckesel y demás, nosotros podemos estimar, ¿no? El volumen sistólico y también podemos evaluar la presión de pulso. Y la interacción que hay entre el sistema cardiovascular y respiratorio nos puede evaluar precisamente la respuesta a volumen, ¿no? Y ya se sabe que más del 12% de esta variabilidad de presión de pulso de volumen sistólico es un paciente que es respondedor a volumen. ¿Tiene limitantes? Sí, claro, que el volumen corriente sea menor a 8, que haya alteraciones en la distensividad pulmonar, arritmias, ventilación espontánea, frecuencia respiratoria muy alta, aumento de la presión ¿no? Intraabdominal, inclusive, tórax abierto, alteraciones de la aorta, etcétera. Hay muchos que te pueden cambiar, pero actualmente es una muy buena variable mínimamente invasiva que nos permite evaluar la respuesta a volumen, especialmente en pacientes ventilados. Ahora no tenemos una línea arterial, también podemos hacer la valoración de la variabilidad del ITB con casi los mismos puntos de corte, ¿va? Entonces, no hay objeción. ¿Cómo vamos a hacer estas pruebas? También puede ser mediante elevación pasiva de piernas, que pues, actualmente es uno de las maniobras más fundamentales e importantes que nosotros tenemos en cualquier servicio, donde, pues ya sabemos, ¿no? Donde el paciente, ¿no? Recostado, tronco horizontal y extremidades inferiores se elevan, ¿no? A 30, 45 grados, ¿no? Obviamente pasa de este punto uno a este punto, ¿no? De un punto A a un punto B, bajo un protocolo estandarizado. Y lo que nosotros estamos haciendo es movilización de la sangre del territorio esplácnico y las extremidades inferiores, ¿no? Y esto va a aumentar precisamente la presión media de llenado sistémico y el retorno venoso y por ende, pues también si es el gasto cardíaco, ¿no? Y básicamente es una autotransfusión de aproximadamente 300 mililitros de sangre. Entonces, básicamente ese es el fundamento, ¿no? Ahora, si es un paciente respondedor a volumen, ya sabemos que tiene que ver cambios en el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues muy sencillo, ¿no? En este caso, si tenemos un monitor, pues con un monitor de gasto cardíaco, si sube más del 10% es un paciente respondedor a volumen. Y si no, ya vieron solamente ITB, ni siquiera. Estamos pidiendo estimación de gasto cardíaco por ultrasonido, solamente por ITB, ¿no? Igual más del 10%, ¿no? Cambios en la presión, variabilidad de presión de pulso y variabilidad de volumen sistólico, ¿no?
Inclusive este es algo muy importante, el índice de perfusión. Sí, ese índice de perfusión que aparece en la fotopletismografía actualmente se está estudiando con muchos bemoles, pero pudiera ser una herramienta que podemos utilizar inclusive en áreas donde no tenemos casi nada, ¿no? Hacemos elevación pasiva de piernas y vemos una elevación del índice de perfusión. Y ya tenemos una herramienta para evaluar respuesta a volumen, ¿no? Hay muchas limitaciones, sí, definitivamente, ¿no? Una de ellas, hipertensión intracraneal, ¿no? Y que obviamente en pacientes que están en quirófano, pues es mucho más común. El reto de volumen tidal, ese se hace, ¿no? Mediante, igual, está bajo ventilación mecánica de 6 a 8 mililitros durante un minuto y tenemos que ver un cambio en la variabilidad de presión de pulso que refleja la respuesta a volumen. ¿Mm? Eh, la prueba de oclusión al final de la expiración o prueba de oclusión telerrespiratoria. También este es, de hecho, de las más, digamos que más famosillas. Vamos a hacer una pausa expiratoria. Hasta ese entonces, pues era de 15 segundos. Bajo el sustento, ¿no? De que la presión de la vía aérea va a disminuir prácticamente a pi, ¿no? Y va a disminuir la presión intratorácica y eso va a favorecer el retorno venoso y obviamente va a aumentar la precarga, ¿no? En este caso, un aumento del gasto cardíaco más del 5% es un paciente que es respondedor a volumen. Aquí el problema, obviamente, es que si el paciente hace un esfuerzo durante esa pausa expiratoria, pues va a ser incorrecta nuestra medición. Inclusive esta se ha estudiado que una variación solamente de la presión de pulso más de 3,7 en una pausa de 10 segundos también es valorable, ¿no? 15 y 10 tienen buen rendimiento, pero vean, cuando se va a 5 pues prácticamente no sirve, ¿no? Entonces, 10 y 15 segundos es un buen marcaje para evaluar la respuesta a volumen. La prueba de PIP también muy similar, ¿no? Este, el PIP de 10 lo bajamos a 5 y tenemos que ver un cambio del gasto cardíaco más del 9%. Aquí el gran problema, pues, es que vamos a reclutar al paciente, lo cual, pues, tampoco es recomendable. Este es un artículo 2025 muy bonito del doctor Monet, como les dije, lo estamos mencionando mucho, pero vean, ¿no? Aquí vemos un paciente bajo ventilación mecánica y no bajo ventilación mecánica. Ventilación espontánea, vamos a utilizar o tenemos a la mano un monitor de gasto cardíaco, elevación pasiva de piernas, sube más del 10%, es un paciente respondedor. Un mini reto de volumen, más del 5%, es un paciente respondedor. No tenemos un monitor, lo podemos evaluar mediante el aumento del ITB más del 10% o del 5% en el mini reto. Ahora, los tenemos ventilados, pero tiene una ventilación espontánea. Tenemos monitor, elevación pasiva de piernas más del 10%, mini reto de volumen más del 5%. No tenemos monitor, elevación pasiva de piernas y TV más del 10%, ¿no? O el pruebo, bueno, que es más una maniobra de reclutamiento, ¿no? El test del suspiro, ¿no? Donde llevamos el PIB o la presión hasta las nubes, ¿no? Y evaluamos la variación de la presión de pulso. Esa, pues, no es como tan recomendable, pero si la quieren hacer, pues, adelante. La ventilación mandatoria, en este caso, tenemos un monitor de gasto cardíaco, elevación pasiva de piernas nuevamente, un gasto cardíaco arriba del 10%, mini reto de volumen, un gasto cardíaco más de 5, o hacemos una prueba de presión telerrespiratoria más del 5% del aumento del gasto cardíaco. No tenemos un monitor, hacemos elevación pasiva de piernas. ¿Cómo lo valoramos? Con el cambio de la variabilidad de presión de pulso, que se caiga más del 2%, o que aumente ese índice de perfusión que yo le estaba comentando, más del 9%, que nuestro EDCO aumente más de 2 milímetros de mercurio, es un paciente respondedor a volumen. Lo queremos hacer con maniobras de ventilación mecánica, prueba de oclusión telerrespiratoria, aumenta el índice de perfusión más de 3 o disminuye la variabilidad de presión de pulso más de 2, pues paciente respondedor. Hacemos una combinación de una pausa inspiratoria y expiratoria y un delta de ITB más del 13% y también es un paciente respondedor a volumen. Hacemos una prueba de volumen corriente con una variación de la BPP más del 3,5% y entonces es un paciente respondedor a volumen. Otro artículo igual 2025, perdón por no citarlo, ¿no? En este caso igual del doctor Secón,
vemos mismas variables, es la misma tendencia actual, ¿no? En pacientes con choque séptico, y como les dije, en prácticamente todos los pacientes con choque, ¿no? Y vemos precisamente ciertas maniobras que podemos hacer. Bueno, también guiño, guiño, ciertos pacientes con otros tipos de choque pudieran no tener el mismo rendimiento de estas pruebas, quiero aclarar, ¿no? Porque si no, también podrían irse a la yugular, ¿no? Pero básicamente las mismas que les expliqué en el algoritmo están aquí. Algunos puntos de corte pudieran variar, pero básicamente es lo mismo. Ahora, el problema es corregimos la macrocirculación, pero recuerden que en la sepsis y en muchos estados de choque hay algo que se llama incoherencia hemodinámica, ¿no? Donde hay estados de éstasis, de fuga, de oclusión, de obstrucción, de parálisis, que no nos vamos a meter por lo largo que se pudiera hacer esta plática. Y una de las cosas que podemos evaluar al pie de la cama, entendiendo que obviamente para evaluar microcirculación hay otras herramientas y no me voy a meter en este momento en esos porque es otro tema muy grande. El índice de perfusión periférica que se utiliza en teleoximetría de pulso, que evalúa mediante pues esta parte de la corriente alterna y directa, la relación de las ondas de pulso de la porción pulsátil y de la porción no pulsátil, y nos da ese índice de perfusión. Hay otros factores que lo van a impactar, ¿no? A nivel de la macrocirculación, como el gasto cardíaco, el volumen de sangre, la presión de perfusión, de la microcirculación, pues el flujo regional, el volumen, el tono, etcétera, ¿no? La constricción. Y otros factores que impactan, importante el estrés, el dolor. De hecho, muchos lo utilizan en quirófano precisamente para evaluar el dolor de los anestesios, ¿no? Ahora vean, no solo nos sirve precisamente para evaluar de manera indirecta, guiño, guiño, la microcirculación, también nos sirve para evaluar respuesta a volumen con diferentes puntos de corte. Yo les enseñaba en los algoritmos previos este específico, ¿no? De más de 9% mediante la elevación pasiva de piernas. Sin embargo, también hay puntos de corte para retos de volumen o mini retos de volumen, inclusive para maniobras de reclutamiento y para la presión, la prueba de oclusión telerrespiratoria. Ahora, respecto a la mortalidad y hablando, ya metiéndome al tema de sepsis, ¿no? Vean, ¿no? Un índice de perfusión menor a 0,2, ¿no? Nos habla, ¿no? De aumento de la mortalidad en UCI, la mortalidad a 28 días. Un índice menor a 1,4 ya nos dice que es una pobre perfusión periférica, eh, menos de 0,6 mayor mortalidad, ¿no? Y pacientes con ventilación mecánica igual, ¿no? En puntos de corte hay diferentes, ¿no? Entonces los puntos de corte varían, pero definitivamente un índice de perfusión bajo nos va a hablar precisamente de mortalidad, ¿no? Ahora, hay ciertas estrategias donde dicen que pudiéramos hablar, como les dije, de manera indirecta la microcirculación. Entonces, pacientes, vamos a utilizar dos variables. Un ejemplo, la saturación venosa central de oxígeno y el índice de perfusión, donde las dos están bajas, pues básicamente es una hipoperfusión periférica, ¿no? Con un déficit global de oxígeno. Entonces, hay que mejorar la macro para, pues, ver si mejora la micro, ¿no? Mediante, pues obviamente, todas las variables del gasto cardíaco, ¿no? Ahora tenemos a un paciente con un índice de perfusión baja y una saturación alta, pues significa, ¿no? Que la micro está alterada, pero la macro está, pues básicamente bien, y eso se considera incoherencia hemodinámica, entonces hay que corregir el daño microcirculatorio, ¿no? En este caso, pues el control de la infección y reducir la inflamación. Ahora, más de 0,6, es decir, está bien el índice de perfusión, pero la saturación venosa central está baja, pues básicamente aquí se podría llamar algo como disfunción micro-macrocirculatoria, no es incoherencia hemodinámica, pues básicamente es que la perfusión, el déficit global de oxígeno está ahí medio alterado, ¿no? Pero la perfusión o la microcirculación pues no le ha pegado tanto, ¿no? Entonces hay que mejorar nuestra, digamos que nuestra hemodinamia, nuestra macrohemodinamia, y antes de que se afecte la microhemodinamia o inclusive valorar otros indicadores de perfusión porque quizás estamos haciendo una mala medición. Ahora, los dos están normales, pues en este caso, y ya está, salimos del estado de choque, pues entonces ahora sí podemos desescalar a nuestro paciente, ¿no? Y cuando hablamos de congestión, ya no me voy a meter esto, pero es un tema que a todos les gusta, que es el Vexus, pero el Vexus definitivamente,
hay que usarlo con premura porque si nosotros utilizamos Vexus es que no supimos reanimar, ¿no? O a menos que el paciente ya llegue con datos de sobrecarga, pues aquí nos está diciendo prácticamente que ese flujo retrógrado le está pegando precisamente a otros órganos, nos está hablando de congestión retrógrada, pero también inclusive nos estaría hablando de la poscarga de esos órganos, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solamente les digo que cuando hagan Vexus, háganlo de manera consciente, sí tiene su utilidad definitivamente, pero si hacemos Vexus es porque definitivamente no supimos reanimar o quizás no es un paciente que tolere volumen y que lo llevamos precisamente a la congestión. Ahora sí, ya nosotros podemos entender todas estas variables que inicialmente veíamos, ¿no? Si un paciente lo tenemos en reanimación, pues vamos a ver, ¿no? Que nuestro volumen diastólico global está bajo, ¿no? Que es un paciente que responde a volumen bajo las diferentes variables, que tiene un gasto cardíaco bajo, ¿no? Que nuestra precarga, nuestras presiones ya no pudieran estar bajas, ¿no? Aquí todavía utilizaban la cava como una variable de respuesta a volumen, ¿no? Pues es un momento para reanimar, ¿no? Para optimizar, pues básicamente ya mejoramos todos nuestros indicadores, ¿no? Ahora en estabilización, pues de hecho al contrario, se van hacia el otro lado. Las presiones llenadas están altas, el volumen diastólico final global está alto. Básicamente ahí nos dirían, pues hay que empezar a eliminar líquido, ¿no? Y ahora ya empezamos a eliminar líquido, y ya sabemos que lo tendremos que hacer con diurético de preferencia. Y ahora se nos pasó la mano, ¿no? Ahora lo llevamos al otro lado, pues vamos a ver cuándo detonar precisamente la eliminación de volumen, ¿no? Cuando otra vez nuestro paciente, pues empieza, ¿no? Con variables de respuesta, indicadores gasométricos se empiezan a alterar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora sí podemos entender esta tabla inicialmente. Conclusiones. Sé que se hizo bastante largo, pero pues básicamente les quiero decir que el monitoreo hemodinámico en sepsis y choque séptico es complejo, ya lo vieron. La monitorización debe ser evaluada de acuerdo a la condición clínica del paciente y definitivamente no tomar decisiones bajo parámetros aislados, ¿no? Eso es lo peor que podríamos hacer. Actualmente el monitoreo se basa en tener una serie de herramientas para nosotros decir qué le está pasando a este paciente y también tener una serie de herramientas para decir si el paciente responde, tolera, si no está congestionado, para hacer un adecuado manejo de soluciones. Y eso pues nos va a llevar a todas las complicaciones que vimos en la primera diapositiva. Muchas gracias por su atención. Yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez Suárez. Les dejo mi contacto y muchas gracias, ¿no? Ahí les dejo mis redes sociales.